Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Hoy tenemos para compartir la reseña con spoilers de Un Príncipe en New York parte 2. Finalmente se estrenó en Amazon Prime la secuela de una de las películas más legendarias de Eddie Murphy. Tal vez de lo mejor que el actor hizo en su larga carrera, fundamentalmente allá por los 80, donde creo yo tuvo su mejor época junto con The Mendigo Millonario y con la trilogía de Un detective suelto en Hollywood. Me parece que estamos hablando de lo más importante, ¿no? Él siguió haciendo muchas películas, no de la mejor forma. Tal vez El Profesor Chiflado allá de hace ya algunos años lo trajo de vuelta a los primeros planos, pero la verdad es que ha tenido películas totalmente olvidables como Norbit, por ejemplo, que es una cosa espantosa, ¿no? Pero Un Príncipe en New York se ha transformado con el tiempo en una película de culto. Es particularmente una de mis películas favoritas. Yo la amo a la película, a la original del año 88. Me parece que tiene un montón de momentos icónicos que han envejecido muy bien con el tiempo y que ha tenido una secuela a 30 años del estreno. ¿Necesaria? Probablemente no. El mismo Eddie Murphy se encargó de decir durante muchísimos años que no iba a haber secuela, porque le han preguntado muchas veces. Pero bueno, llegado los 30 años y de la mano de Amazon Prime, han decidido hacer esta continuación. Es Un Príncipe en New York la primera experiencia de Eddie Murphy interpretando a varios personajes en una misma película, ¿no? Junto con Arsenio Hall, que es Semi, su mano derecha. En aquella película él había caracterizado a los personajes de la barbería, ¿no? A Clarence, a Saúl y a Morris, que eran los tres, un cliente y dos de los tres barberos. El otro era Clint Smith, que hacía de Sweet, pero Clint Smith es un actor aparte, ¿no? Y esa fue la primera experiencia de Eddie Murphy y también de Arsenio Hall haciendo varios personajes con maquillaje casi irreconocible, personajes geniales, ¿no? Que después y con el tiempo y en distintos productos Eddie Murphy siguió, El Profesor Chiflado, se lo nombré, y Norbit también él siguió incursionando en esto de hacer 3 o 4 personajes por película, pero esa es otra historia que mejor olvidemos. ¿Qué nos plantea la segunda parte de Un Príncipe en New York? Arriesgada, porque tocar una película de culto como es la primera parte tiene sus riesgos. Lo primero que de pronto a ustedes les puede llegar a interesar es, ¿está a la altura de la primera? No, es muy difícil. Aquella película, no digo que es perfecta, tampoco digo que es la mejor película cómica de todos los tiempos, pero tiene eso que a uno hace que, pasado el tiempo, la siga recordando. Muy de los 80, personajes muy carismáticos. Es un humor básico, no se crean que es la película por excelencia cómica, como por ahí estoy leyendo que algunos se sorprenden con lo que se han encontrado en esta segunda parte. La primera no es muy distinta, no es muy distinta, lo que pasa es que son épocas diferentes, es un humor pasado de moda, es un humor que ya no funciona tanto, pero me parece que a nivel nostálgico la película aprueba, y me parece que a aquellos que amamos este film y a muchos de los actores que están en este film es una caricia al alma, y me parece que está pensada como eso, como un reconocimiento a los fanáticos de esta película. Esta secuela, que transcurre 30 años después y que tiene a Hakim como príncipe de Zamunda, sigue casado con Lisa, no es rey todavía, sigue todavía Jeffrey Joffers, su padre, interpretado nuevamente por James Earl Jones como rey, que está enfermo, que está en cama y que se plantea un problema limítrofe con otra nación, ¿no? Tenemos al general Isi, que está interpretado por Wesley Snipes, un general típico de dictadura africana, ¿no? Una caracterización que representa a todos los grandes dictadores que hubo y que hay en África, vestido con ropas militares, con soldados, con esos famosos pantalones cortos, es decir, muy, muy de país gobernado por un dictador, ¿no? Y que, a ver, amenaza la soberanía de Zamunda. ¿Por qué digo esto? Porque al morir, o de morir, Jeffrey Joffers, quedará Hakim como heredero, pero Hakim no tiene hijos varones, tiene 3 hijas, de las cuales una de ellas, la más grande, ha sido entrenada durante toda su vida para justamente ocupar ese trono, llegado el momento, pero las leyes de Zamunda, que son bastante arcaicas, no le dan ese lugar a la mujer, solamente hijos varones pueden llegar al trono y solamente los hombres tienen derecho a, por ejemplo, tener su propio negocio en la nación, algo que no sabíamos. Esta película se encarga de contarnos algunas cosas de la cultura de Zamunda.
Lo que esta amenaza plantea es que Jeffrey Joffers tiene que revelarle a su hijo que en realidad tiene un hijo en Queens, un hijo varón, que tiene 30 años, que fue fruto de una relación con una mujer en su viaje, que vimos en la primera parte. Este secreto lo sabían Semi y Jeffrey Joffers, nunca le habían dicho nada porque habían esperado a que él tuviera un hijo varón, cosa que no ocurrió, y ante la inminente muerte del rey, bueno, hay que ir a buscar a ese hijo. Ese hijo se llama Labelle, fue fruto de una relación que podemos ver en la primera parte. La película tiene varios flashbacks, podemos ver varios momentos de la primera parte, cuando Semi y Hakim van a varios bares y boliches de Queens, ¿ah? Que van a conocer un poco la noche de Queens. Hay un momento en el que ellos están sentados en un sillón y conocen a varias mujeres. Una de ellas, un travesti interpretado por Arsenio Hall. Hay dos gemelas también. Y hay otras dos mujeres. Esas dos mujeres terminan teniendo relaciones con ellos. Se van al departamento que ellos tenían en Queens y tienen relaciones con los dos, ¿no? Cada una de estas mujeres con uno de ellos. La mujer que tiene relación con Hakim, que es Mary Johnson, interpretada por Leslie Jones, actriz y comediante norteamericana. Hay muchos comediantes, músicos y artistas que vamos a ver en esta película, y fruto de esa relación, de la que Hakim no tiene ningún recuerdo, por ahí quedó medio como drogado, ¿no? Ella creo que se fumó, creo que un cigarrillo de marihuana, y él, a ver, se acordaba que un jabalí había entrado y se había subido arriba de él, y era esta mujer. Bueno, algunos chistes están un poco pasados de moda, así que en ese sentido Eddie Murphy vuelve a caer en la chabacanería, afortunadamente a cuentagotas en esta película, no como en otros productos. En definitiva, ese hijo que ellos tienen es la esperanza del trono de Zamunda. El general Isi, que quiere sacarle el trono, y que aparte está muy resentido porque el general Isi es hermano de Imani Isi. Imani Isi, interpretada por Vanessa Bell, que la habíamos visto en la primera parte, no es otra que quien iba a ser la esposa de Hakim, y que él la deja plantada en el altar para ir a buscar mujer a Queens, y termina conociendo a Alice, como todos ustedes saben, se termina casando al final de la primera parte. La película nos trae en el Palacio Real a algunos personajes conocidos. Tenemos por un lado a Paul Bates, que vuelve a ser de Hoja, el vocero de Palacio. Tenemos a un personaje nuevo que es Baba, que es algo así como un médico brujo, interpretado por Arsenio Hall, muy parecido al del Rey León, ¿no? al simio, ¿no? Al mandril, que hace un poco de mentor de, de, de Mufasa, que bautiza a su hijo, ¿no? Y que está caracterizado de la misma forma, tiene hasta el báculo, ¿no? Idéntico, o sea, es una copia de lo que hemos visto en el Rey León, un personaje muy gracioso, que es un poco el que le da, mediante un par de visiones, los tips para que ellos vayan a Queens y sepan dónde encontrar a quien es el hijo de Hakim. Nos encontramos con Cleo McDowell, interpretado por John Amos. A mí me pone muy feliz que esté, un gran actor, yo lo tengo en muy alta estima, quien es padre de Lisa, y que abrió una sucursal de McDowell's en el medio de la sabana africana, ¿no? Podemos ver el local. En ese local está Louis Anderson, que es Maurice. Maurice es el empleado, el rubio, que estaba con él en la primera parte, ¿no? Louis Anderson, otro actor de stand-up muy conocido, que ha tenido una carrera enorme, que no lo vemos muy seguido en las películas, pero que hace su cameo correspondiente en esta película. Es muy interesante lo que les contaba de Imana Isi, la hermana del general Isi, porque quedó traumada, sigue ladrando como un perro, como había quedado en la primera parte, cuando ella, como futura esposa de Hakim, había sido entrenada para servirlo a él, y no tener libre albedrío, y no tener decisión propia, a ver, y no tener cosas que le gusten a ella en forma personal. Fue entrenada para servir exclusivamente a quien va a ser su futuro marido, futuro monarca de Zamunda. Es la razón principal por la que él viaja a los Estados Unidos, buscando una mujer que sea independiente y que le gusten sus propias cosas y de la cual poder enamorarse. Guiños permanentes que encontramos. En este viaje a los Estados Unidos se le encuentra a su hijo Labelle en las afueras y en los alrededores de Madison Square Garden, revendiendo entradas para algunos de los partidos.
le dice que es su padre, van a la casa de él, se encuentra con Mary Johnson, que lo reconoce. Ahí podemos ver también que está Rem, que es el tío de la Belle, quien fuera un poco el padre, ¿no? El padre sustituto de él durante todos estos años. Se van a Zamunda, Hakim, con su hijo y la madre de su hijo, y empieza todo un entrenamiento que tiene que ver con las pruebas que él tiene que superar para ser príncipe. Otra cosa nueva que vemos de Zamunda, en la primera parte, Hakim ya era príncipe, o sea que no pudimos ver todo ese proceso de entrenamiento para poder ser coronado príncipe, y acá lo tiene que hacer el hijo de él. Abel tiene que afrontar algunas pruebas bastante estúpidas, como cortarle los bigotes a un león, una prueba de valor, ¿no? Que tiene que ver con una circuncisión, que no termina siendo tal, digamos, cosas bastante absurdas que tienen que ver con la cultura de Zamunda, pero que dan pie para que él, empiece ese entrenamiento, no se sienta muy cómodo en ese entrenamiento, convoque a su tío, lo manda a buscar, ¿no? Y su tío lo ayuda, ¿no? Un tío que no tiene buena relación con Semi, pero que después con el tiempo, se hacen muy amigos, ¿no? Y por otro lado, Lisa, que obviamente no ve con buenos ojos la llegada de Mary, la madre de la Belle, porque es madre de un hijo no reconocido de su esposo, terminan teniendo una relación genial, casi de hermanas. ¿Por qué digo esto? Porque las dos son de Queens. Y Lisa, en algún punto, terminó olvidando quién era, ¿no? Ella es una reina hecha y derecha. Y toda esa esencia de Queens, ¿no? Así como de Harlem, ¿no? De esa cultura afroamericana, no digo que ella la olvidó totalmente, pero se metió en personaje de reina. Y se olvidó un poco de lo que era divertirse como se divierten en Queens. Y un poco esta mujer la ayuda, ¿no? En las distintas fiestas que hay en Palacios y terminan teniendo una relación muy buena entre ellos. ¿Qué pasa con la Belle? La Belle empieza a encauzarse, empieza a entrenar, empieza a dar los pasos necesarios para ser el príncipe. Le presentan a Popoto, la hija del general Lisi, una mujer muy hermosa, como también era Imani en su momento, pero él no se siente atraído por ella. ¿Por qué? Porque le pasa lo mismo que a Imani. Está entrenada para servir al futuro rey de Zamunda. No tiene libre albedrío, no tiene decisión, repite todo como un loro, y eso no es lo que él busca como mujer. Encontramos exactamente el mismo problema que en la primera parte. Acá hay otra coincidencia. Él conoce a la peluquera real, que un poco es la que le hace un corte de pelo un poco más acorde con los requerimientos de Palacio, y se termina enamorando de Miren B. Miren B es justamente la peluquera real. Empiezan una relación que, llegado al punto de presentar la boda, anunciar la boda, ellos deciden escaparse, deciden regresar a Queens para poder casarse, llegan hasta el templo donde se van a casar, ahí aparece otro personaje ya conocido que es el reverendo Brown, otro personaje que habíamos visto en la primera parte, caracterizado por Arsenio Hall, y Hakim empieza en Zamunda, más allá de la amenaza de Easy, de que si no hay boda, te voy a robar tu nación, te voy a invadir y te voy a conquistar, empieza él a replantearse algunas cosas. ¿Está bien lo que estoy haciendo? Me terminé transformando en mi padre, porque Jeffrey Joffers, que después de haber tenido su funeral de Estado en vida y termina muriendo en el medio de ese funeral de Estado, algo muy, muy cómico porque él quería disfrutar de su propio funeral, y pasado un poco el tiempo, él se va dando cuenta que terminó transformándose en su padre, terminó olvidando por qué él en la primera película había viajado a Queens, justamente porque no estaba de acuerdo con esas reglamentaciones arcaicas, y tiene una charla con Clio. Acá hay, creo yo, uno de los momentos más emotivos probablemente de la película. Recordemos que la madre de Hakim y la que fuera esposa de Jeffrey Joffers no está en esta película, la actriz falleció hace ya algunos años, y en esa conversación un poco Clio le da a entender de que vos tenés que seguir a tu corazón. A ver, vos, si tu hijo ama a esta mujer, tenés que respaldarlo, tenés que respetarlo y tenés que apoyarlo. Y un poco Clio le pregunta, ¿qué hubiese dicho tu madre si hubiese estado acá? ¿Qué te hubiese aconsejado? Y no es una frase menor, porque recordemos que en la primera parte, cuando Jeffrey Joffers a toda costa quería que su hijo se case con Imani, es su madre la que le dice, vos la amás a Lisa, sí, entonces anda a buscarla. Olvídate de la tradición, olvídate de la corona, olvídate de todo, ¿no? Y ahí me parece que es un poco en esa conversación casi paternal que Clio tiene para con él,
y lo podemos ver a John Amos en todo su esplendor, da el pie o la decisión definitiva, ¿no? De poder ir a buscar a su hijo de vuelta. Esta conversación transcurre en el local de McDowell's, donde lo vemos a Hakim trapeando, porque él también un poco entiende que las obligaciones como príncipe lo sobrepasaron y que él era feliz, y esto lo dice en la primera parte, siendo lo que era en Queens, un simple empleado de McDowell's que tenía que limpiar los pisos, lo vemos limpiando los pisos, ¿no? Y volviendo un poco al personaje original de la primera parte. En este viaje de nuevo a Queens, él va a buscar a su hijo con la intención de llevarlo a Zamunda para que se case con este matrimonio arreglado, pero ahí termina de entender que, a ver, a su hijo le está pasando lo mismo que le pasó a él, y en el medio de esta ceremonia, donde está el reverendo Brown, deciden volver a Zamunda para casarse, porque, a ver, la nación de ella es Zamunda, y tiene toda su familia allá, y se lleva a todos a Zamunda. Cuando digo se lleva a todos a Zamunda, a todos. Se lleva al reverendo Brown, se lleva a los barberos que están en Queens. Podemos ver esa escena cuando él llega, donde se encuentra con Clarence, con Saúl, caracterizados por él mismo, y por Morris y por Sweet, que son todos los personajes que para ellos no pasa el tiempo. A ver, ya eran veteranos en la primera película, tienen como 150 años cada uno, pero no importa, no tiene lógica la película en ese sentido. Sin embargo, es la excusa de traer a los personajes. Se van todos a Zamunda. En ese interín, el general Easy quiso sacar por la fuerza el trono a Hakim, secuestrando a su hijo. Obviamente fracasó porque sus 3 hijas, y Semi, como habíamos visto en la primera parte, están entrenados en artes marciales y pudieron reducir a ese pequeño ejército que quiso tomar el trono por la fuerza. Y nos encontramos en el final de la película con la boda real. En esa boda real están todos los personajes, algo muy común de los 80, esto de decir, vamos todos para Zamunda o vamos todos para tal lado, y nos encontramos al final con todos los personajes de Un Príncipe en New York. Están todos los de la barbería, incluido el cliente, ¿no? Saúl, que es un cliente judío, interpretado también por Eddie Murphy. Todos han viajado a Zamunda, él les pagó el viaje a todos. Está el reverendo Brown, obviamente lo vemos a Cleo McDowell. Todos los personajes están en esa boda real. El general Easy también, que llevó a una negociación con el gobierno de Zamunda para que no haya ningún tipo de cese para que no haya ninguna posible guerra. Hay como un reconocimiento a todos los personajes. Podemos ver que Imán y Easy, de alguna forma, esa maldición que tenía de estar ladrando como un perro y que había quedado traumada, desaparece. La vemos como que conoce a otra persona en la fiesta, a los hijos del general Easy, ¿no? A Edie, que en un principio quería él unirlo con una de las hijas de Hakim, pero el hijo del general Easy es impresentable, o sea, era imposible que esto pase, y Vapoto también bailando y celebrando. Es decir, como que todos los personajes se redimen y todos los personajes terminan en armonía en este final que tiene. Por ejemplo, a Randy Watson como uno de los cantantes. Vemos varias bandas a lo largo de la película, hay varios momentos musicales, ¿no? varias bandas y varios cantantes que participan de las distintas fiestas que se dan en Palacio, en Zamunda. Aparece Randy Watson al final, Chocolate Sexual, uno de los personajes de Eddie Murphy que habíamos visto en la primera parte. Y este momento creo que es una caricia a John Amos. Me parece que ahí hay una caricia al actor, porque todos estos personajes están en Queens y Hakim los lleva para Zamunda para una gran fiesta, y mientras él está cantando, lo señala a Cleo y le dice: Cleo, te queremos y te extrañamos en Queens, ¿no? Y se puede ver que él levanta una copa como en reconocimiento a su persona, y creo que hay una caricia fundamental al actor, un actor veterano, pero un actor muy importante del cine de Hollywood, John Amos, que no lo vemos tan seguido, ¿no? Pero que, bueno, me parece que en esta película ha tenido la gran posibilidad de volver a estar en los primeros planos, ¿no? En este cierre de la película entiendo yo que hay también algunos reconocimientos en general a todo lo que tiene que ver con Un Príncipe en New York. Aparece al principio de la película
Morgan Freeman en el funeral de Jeffrey Schoffer, hay un cameo de él, siendo uno de los oradores. Eh, Hay también un cameo de Babar. ¿Quién es Babar? Babar es el elefantito que uno ve en los patios de Zamunda en la primera parte, cuando Jeffrey Schoffer y Hakim van caminando y él le dice que quiere irse a Queens a buscar una esposa, y vemos un elefante grande y un elefante bebé que va pasando. Bueno, lo vemos al elefante adulto ahora, ¿no? Los efectos especiales no son de la mejor calidad, pero eso no importa. Me parece que es traer al personaje, entre comillas, de nuevo, y se detuvieron hasta en ese pequeño detalle para poder traerlo. La película en general, creo yo, es más un homenaje a los personajes. La historia no creo que esté tan mal. A ver, yo tenía miedo a eso. Digo, ¿cómo van a hacer para hacer una continuación? Bueno, le han buscado la vuelta en general, ¿no? Esto de que él haya tenido una relación con una mujer previa a conocer a Lisa, cuando sabíamos que ellos habían tomado varias copas con varias mujeres, lo que no sabíamos es si había pasado algo con ellos. Bueno, se agarraron de esa escena, e insisto, hay varios flashbacks, y en algunos momentos han recreado momentos viéndolos a ellos, especialmente a Eddie Murphy joven, ¿no? Algo bastante común en varios productos que hemos visto últimamente, esto de rejuvenecer a algunos actores. Parece que en general la película es una caricia al fanático. En lo sentimental creo que funciona a la perfección, porque nos trae de vuelta a todos estos personajes maravillosos. Y esto lo dejé para el final, un crossover en la película, como hubo un crossover en la primera. Yo al principio del video les dije que para mí dos de las mejores películas que Eddie Murphy había hecho era Un Príncipe en New York, y previo a esa, de Mendigo a Millonario, donde él es protagonista con Dan Aykroyd y con Jamie Lee Curtis. ¿Quiénes son los villanos de esa película? Los hermanos Duke, Don Ameche y Ralph Bellamy, dos ganadores del Oscar, dos actores veteranos de aquella época. Don Ameche, ustedes también lo recordarán por haber sido uno de los protagonistas de Cocoon. De hecho, el Oscar lo gana por Cocoon. Y tienen un cameo, ya están fallecidos los dos, ¿no? Tienen un cameo en Un Príncipe en New York. Si ustedes recuerdan, cuando Hakim sale y está caminando por la costa de Nueva York, le deja un sobre con dinero a dos vagabundos. Y los dos vagabundos son los hermanos Duke, que recuerden, habían perdido toda su fortuna por querer engañar al personaje de Eddie Murphy y al de Dan Aykroyd, y quedan en la ruina, dos fundadores prácticamente de la bolsa de comercio de Nueva York, de Wall Street, son fundadores de una de las empresas económicas más importantes de Nueva York. Ellos reciben ese dinero y dice, estamos de vuelta. Lo que pasó en todo ese tiempo es que ellos refundaron Duke y Duke, y volvieron a ser los millonarios que eran en la primera parte. ¿Cuál es el homenaje de ellos, de esta película a ellos? Bueno, al principio de la película, cuando la Bell va a pedir trabajo, tiene una entrevista en una empresa. Cuando él se refiere, cuando dice, bueno, soy Duke, cuando él se refiere a quien lo está entrevistando como señor Duke, ya el apellido Duke a uno le da que pensar de que está directamente relacionado con los hermanos Duke. Y dice, no, a mí señor no me digas, yo no soy señor, señor es mi padre, y señor era mi abuelo y mi tío abuelo. Y hacen un gesto, y la cámara hace un paneo, y se puede ver en la oficina de este muchacho que lo está entrevistando, un cuadro donde aparecen los hermanos Duke. Es la imagen de Ralph Bellamy y de Don Ameche. Ahí tenemos el homenaje a estos dos actores, que yo profundamente quiero. Esto es algo muy personal, porque los he visto muchísimas películas de ellos, y son dos de mis actores favoritos. Para mí, me compró absolutamente la película a partir de ese momento que transcurre al principio, pero yo lo dejé para el final, porque yo entiendo que De Mendigo a Millonario y Un Príncipe en New York son películas que transcurren en el mismo universo. Están relacionadas, no es solo un guiño, transcurren en el mismo universo, de hecho transcurren en la misma ciudad, porque las dos películas transcurren en Nueva York, y tranquilamente los personajes podrían cruzarse permanentemente. Algunos me dirán, pero Eddie Murphy hace dos personajes, sí. ¿No dicen por ahí que todos tenemos un doble? Un gemelo. Bueno, el guiño fue en la primera parte con ellos, y el guiño en la segunda parte también es con ellos. Yo hablé de gemelos. Las gemelas con las que ellos toman una copa en ese bar, donde después terminan conociendo a Mary Johnson, que termina siendo la madre del hijo de Hakim, aparecen al final en la boda de la Belle con Mirembe, cantando a dúo, y ellos dos se miran y tienen la misma expresión que en la primera parte, que quedan boquiabiertos. O sea que hay un montón de personajes, algunos que aparecen segundos nada más,
que han sido traídos de vuelta, lo importante es que son los mismos actores y las mismas actrices. Fundamentalmente es eso. Los únicos que no estuvieron son quien había sido el novio de Lisa, quien había sido la hermana de Lisa, no están, y ese cameo de Samuel L. Jackson, que lo vemos, pero a modo de flashback, ¿no? Que era el ladrón que entraba en el local de McDowell para poder robar, y que él lo termina reduciendo con un bastón, ¿no? Utilizando y demostrando las artes marciales que él sabía por su entrenamiento en Zamunda. Un Príncipe de New York, parte 2, me parece que no es la mejor película de la historia, lejos está de serla. Obviamente que no está a la altura del original, pero que me parece que sentimentalmente cumple su objetivo. Nos trae de vuelta a todos estos personajes maravillosos. Tiene mucho de los 80 en muchos momentos, y esto hay que destacarlo. A mí particularmente me gustó, yo la disfruté muchísimo. No necesariamente tiene que ser una película extraordinaria para poder disfrutarla. Cumple el objetivo de traernos esa esencia del original, que es única, que es de culto, que es imposible poder hacer una película como esa hoy en día, pero me parece que los personajes estén de vuelta, que Arsenio Hall, que John Amos, que Eddie Murphy, que todos los personajes de la barbería, que muchos de los personajes secundarios tengan pequeños cameos, es genial, es maravilloso, es una caricia al alma, y no sé si será la edad o qué, pero a mí particularmente me ha parecido una segunda parte muy disfrutable, muy linda, y que a uno le llega en lo más profundo por el cariño que uno le tiene a estos personajes y a los actores fundamentalmente, y a las actrices que formaron parte de una de las películas de culto más importantes de los 80 y de lo mejor que ha hecho Eddie Murphy en su larga carrera como actor. Este entonces ha sido el análisis y la reseña con spoilers de Un Príncipe de New York parte 2, está disponible en Amazon Prime, así que véanla, si son fanáticos de la primera, denle una oportunidad, porque la van a pasar por momentos muy bien. Como les digo siempre, suscríbanse a Los Cinema, denle like al video, visiten el canal, y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más material para compartir con todos. Chao. Un momento, alto, esperen y oigan. Esperen solo un minuto. Un hombre entra a un restaurante. ¿Están oyendo? Un hombre entra a un restaurante, se sienta y está tomando sopa. Le dice al mesero: mesero, ven, prueba la sopa. El mesero dice: ¿le pasa algo a la sopa? E insiste: prueba la sopa. Pero le pasa algo a la sopa, está caliente, y le dice: ¿vas a probar la sopa? Está bien, probaré la sopa. ¿Dónde está la cuchara? Ajá. Ajá. ¿Tú qué sabes de chistes? No tiene sentido del humor.